Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo están? Las elecciones del 2026 están prácticamente a la vuelta de la esquina y esto trae consigo inestabilidad política que está muy ligado al tema económico y este a su vez al tema de las inversiones. Entonces, ¿te has preguntado cómo puedes gestionar de manera inteligente tu patrimonio en este escenario que se avecina? El día de hoy nos acompaña en este episodio Steve Ocampo, CEO de S4 Consultoría. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola Steve, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido al Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola César, ¿no? Encantado y muy agradecido de que me hayas podido invitar a esta edición de tu programa. ¿Qué tal todo? Todo bien, felizmente todo bien. Bueno, un poco de frío, ¿no? Como sabes, en Lima, pues el clima siempre en estas temporadas es más complicado, pero en este año en particular creo que estamos sintiendo un poquito más de frío aquí en la capital. ¿Tú cómo lo ves también el tema del clima? ¿Cómo va por casa todo? Pucha, la verdad que sí, yo cada vez que me preguntan por el clima en Lima le digo, vengan con un snorkel porque más allá de la temperatura que está bien baja para lo que es Lima, obviamente, la humedad es lo que te mata, ¿no? Yo me siento hasta un poco constipado ya de la cantidad de agua que uno respira. Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad. Eso pasa aquí, eso pasa en la capital. Y hablando un poco también sobre el clima, ¿no? Vamos a hablar también sobre el clima político, un poco el clima financiero de inversiones que estamos viviendo ahora en nuestro país. En realidad, el día de hoy vamos a conversar sobre un tema bastante interesante, muy importante, porque en el Perú en general existe hoy en día muchas personas que tienen un excedente de ingresos, de patrimonio, y por ahí pues no saben qué hacer con ese patrimonio. Tú cuéntanos primero, para ir entrando en contexto en esta conversación, Steve, tú te dedicas al tema de inversiones en la consultora que ya ahora me contarás desde cuándo tienes fundada, cómo hiciste para poder constituir la empresa. S4, y tú dentro de esta empresa te dedicas a todo el tema de administración de patrimonios, inversiones y ayudas a muchas familias y personas a poder direccionar ese excedente capital, ese patrimonio, en direccionarlos justamente a decisiones acertadas a nivel de inversiones. Cuéntanos primero un poco tu trayectoria, cómo así involucrado en el tema de inversiones y me cuentas también sobre S4. Oh, buenísimo, César. La verdad que el tema de inversiones a mí me nació, bueno, no de inversiones particularmente, pero yo de pequeño siempre, mis papás jamás van a dejar mentir, yo les mencionaba de chibolo, oye, quiero tener un banco, ¿no? Y agarrar dinero, transar dinero, comerciar dinero, siempre era parte de algo que yo jugaba de chibolo. Y bueno, ya cuando entré en la adolescencia, ¿no? Y eso de buscar qué carrera hacer, mi papá es ingeniero de vuelo y de hecho él sus excedentes los invertía en bolsa, en la bolsa local. Aprovechó los años gloriosos de los 90 los 2000, ¿no? Hizo importante patrimonio ahí. Y así es que decidí entrar a lo que es economía, ¿no? Yo me especialicé en mercado de valores. De hecho, hice uno de los últimos cursos de concurso público de la CONACEP, antes de que se transformara la SMB. Claro. Y era genial, porque todo el mundo de mi promoción se lleva al curso del BCR o al curso de la SBS, y nadie se lleva el de la CONACEP, ¿no? Pero mi idea siempre fue mercado de valores y me metí y fueron 4 meses intensos ahí en ESAN. Sumamente chévere, conocí gente, bueno, más abogados, ¿no? No habían tantos financieros, pero ahí empecé ya a especializarme para luego saqué la licenciatura de economía, hice una tesis muy potente sobre, digamos, la bolsa de valores peruana, cómo el índice general no era representativo de la economía peruana y propuse un índice nuevo que sí tenía relevancia con, digamos, con los pesos del sector productivo del PBI, ¿no? Porque al final la bolsa estaba muy inclinada al sector minero, pero si tú checas el PBI, el sector minero no pesa más allá del 15%. Claro, el Entonces, impacto digamos, no es tanto, claro. exacto. Entonces, bueno,
ahí me comencé a meter más y comencé yo en el grupo de crédito. Ahí estuve 5 años viendo los portafolios externos, todo lo que es este brazo que usa el BCP para sus cuentas internacionales que se llama Atlantic Security Bank. Tuve la suerte también de estar digamos, en el nacimiento de Credit Corp Capital. O sea, yo entré en el 2010 y Credit Corp Capital nace en el 2012. Entonces, pucha, te imaginarás todos los cambios en una institución gigantesca, haberse comprado Colombia y Chile. Y Chile fue, la verdad que un mercado complicado para ellos porque, claro, los chilenos siempre nos han visto de arriba abajo, ¿no? En términos de conocimientos financieros en el fútbol y entre otras cosas, ¿no? Pero a mí me pareció genial porque yo era bien chibolo recién, o sea, eran mis primeros años de trabajo y tuve la suerte que eso me permitió a mí, por ejemplo, quedarme con muchos portafolios de los fondos internacionales de Atlantic hasta el final. Porque, ¿qué sucedió? Que el BCP tenía un modelo de negocio donde cada portafolio, digamos, cada producto tenía un administrador de portafolios. Y luego, cuando nace Credit Corp, dicen, ¿saben qué? Este modelo no funciona, vamos a adoptar el modelo internacional y vamos a tener un administrador de portafolio general, un trader y analistas de lo que se llama buy side, que son los analistas, digamos, no los que te sacan la información de su opinión pública, sino tienen su opinión, su análisis, pero de manera privada porque son para comprar posiciones directamente para los portafolios. Entonces, bueno, a mí yo fui el último en regresar a ser un analista buy side y eso me dio a mí mucha experiencia en esos portafolios, llegando hasta mover dinero de 1.1 billones de dólares con 25, 26 años. Y luego me paso a FP Habitat, me llama el ex gerente de Credifondo, que es Diego Marrero, él toma la gerencia de inversiones en Habitat y a los 6 meses me comenta de lo que se estaba haciendo ahí y me pareció súper interesante, me ofreció la jefatura de renta variable y comencé a ver todo eso, ¿no? O sea, Habitat en esa época tenía 118 millones de dólares bajo masa administrada. Yo estuve 5 años ahí y al final de mis 5 años tuvimos 2.5 mil millones de dólares. Entonces, lo chévere digamos, de crecer con ese, digamos, invertir con ese crecimiento de dinero es que primero, pucha, tienes que hacerlo sumamente bien porque cualquier error, como el portafolio era chiquito al comienzo, se sentía a la vena. ¿Ya? Ahora, muchos nos decían también, oye, tú tienes un portafolio bien chiquito comparado con, no sé, con AFP Prima, Integra, entre los otros, Claro, y se las daba, ¿ah? Y yo se le decía, sí, tienes razón, ¿no? O sea, quizás el primero o segundo año, pero ya, pucha, tercer año también consolidamos buenos retornos y ya teníamos 1 billón de dólares, ¿no? El cuarto año también. Hasta el último año donde yo estuve, la verdad bueno, al día de hoy Habitat se diferencia por eso, ¿no? Por un tema de rentabilidad innata de buena gestión. Y lo más chévere, hay una otra cosa que destaco ahí, es que Habitat no tenía un programa de inversiones en alternativos, ¿ya? A diferencia de las otras AFPs. ¿Y qué son inversiones en alternativos? Digamos, para todos tus oyentes, es invertir en estrategias que no son las comunes. Las comunes son renta variable, que son acciones de empresas, o renta fija, que son bonos, préstamos de compañías. Entonces, entrar a este universo alternativo era ver cosas en inmuebles, pero no inmuebles necesariamente locales, sino compañías gigantescas que invertían en inmuebles en Estados Unidos, en Europa, en distintas partes de Asia Pacífico, capital privado, deuda privada, ¿no? Esas estrategias, la verdad que sí te abre todo un mundo, porque son estrategias ilíquidas que te premian por esa iliquidez, pero también tienes que tener un análisis mucho más profundo porque son privadas, ¿no? Entonces, es un claro. poco lo que sucede acá, que creo que lo mencionaste desde el comienzo y seguramente lo vamos a profundizar. ¿Qué sucede con las inversiones en fondos privados, ¿no? Y al final, ¿qué es lo que importa? Si es lo que importa la rentabilidad o digamos, los accionistas que están detrás, la gestión que está detrás, cómo hacen la valorización. Uf, hay un montón de consideraciones en el mundo privado que son más importantes que la rentabilidad, ¿no? Pero al final uno acá siempre nos juegan con la emoción de la rentabilidad, es lo que nos guía, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso, porque claro, como tú bien dices, en realidad el inversionista que tiene poca experiencia, que básicamente tiene el excedente de capital y que está, pues, digamos, que tiene esta disponibilidad para invertir, obviamente el indicador más importante es la rentabilidad. Y tú nos dices un ratito, o sea, no necesariamente es así. A ver, cuéntanos
¿Cuáles son los otros indicadores mucho más importantes que la rentabilidad? Sí, perfecto, César. Creo que encima ni siquiera terminé de responderte tu pregunta y para entrar a ese tema de rentabilidad y los fondos privados, quizás también importa mencionar el tercer lugar donde yo estuve, ¿no? Que yo Claro, estuve en Sun Capital, una boutique financiera que gestiona fondos privados. Entonces, ahí me permitió, la verdad que por 5 años, casi 5 años completos, me permitió entrar a este mundo más de lleno, ¿no? Al mundo alternativo, al tema de los fondos privados y sobre todo con un enfoque peruano, ¿no? Que es muy distinto tener un fondo privado internacional que tiene otras regulaciones y otras, digamos, diligencias que los fondos privados peruanos. Entonces, en ese sentido, regresando a tu pregunta, ¿qué importa en un fondo privado, ¿no? En estos fondos, por ejemplo, que te ofrecen, oye, hacemos una rentabilidad de 20-30% con un respaldo de garantía mobiliaria, todo bajo contrato mutuo. Suena genial, ¿no? Oye, qué claro. interesante tener una garantía inmobiliaria, ¿no? Mi contrato mutuo, conozco a la otra persona y recibo mi 20-30% de rentabilidad. El problema, por ejemplo, ahí es que si uno conoce un poquito más de eso, si la otra persona no te paga en este tipo de préstamo, pero la otra persona que puso su garantía inmobiliaria está viviendo en ese inmueble, sacarlo de ese inmueble para ejecutar tu Claro, garantía, olvídate, compadre, complicadísimo. o sea, No, no olvídate, olvídate. olvídate, ¿no? Entonces, pero esas son como, digamos, son letras muy, muy pequeñas que, digamos, tienes que estar ya muy, muy metido con el tema, ¿no? Otro de los ejemplos, que incluso ni siquiera fue en un vehículo privado, sino salió en un vehículo público, fue el tema del factoring, ¿no? Con el caso que aún está vigente de Blanco. Y ahí mucho importa, por ejemplo, no importa tanto la rentabilidad que te daban 10-12%, y sí te la daban, durante varios años te la dieron, hasta que se les complicó la gestión con el tema del COVID. Y ahí en realidad cuando tú tienes una complicación es donde en realidad prima mucho, oye, quién es el equipo experto que está detrás, cómo están tomando las decisiones, cómo están haciendo realmente las valorizaciones de esos fondos, ¿no? Cómo están haciendo el tema de los rescates y las suscripciones de los partícipes. Y es ahí donde se distorsionó esta imagen, porque primero trataron de un poco, creo yo, de encubrir, ¿no? La gestión que se les estaba dificultando, ¿no? Estos créditos morosos que ya no le estaban pagando, de repente incluso había muchas facturas que habían sido emitidas con vacío, ¿no? Es decir, simplemente como emito la factura, pero realmente no había respaldo real de la cobranza. Luego también salió esto que la gente comenzó a rescatar, ¿no? Y si tú eras amigo o allegado de alguien, como que tenías una especie de trato prioritario. Beneficio. Entonces, exacto, ¿no? Entonces eso de ahí te lo pone complicado para el inversionista de a pie, porque el inversionista de a pie no tiene esas joyerías y es el que menos revisa todas estas cositas chiquitas, ¿no? Solamente revisa, a ver, ¿me vas a pagar mensual? Y ahí, ¿cuánto vas a pagar mensual? ¿1% mensual o 2? Genial, listo, ¿dónde te firmo? ¿No? Claro, Y el problema está que cuando las papas queman, ahí es el problema, pues, ¿no? Y sale todos los grandes fraudes o las complicaciones, ¿no? Y es un estrés financiero que se puede evitar con una asesoría, digamos, que tenga un conocimiento, una experiencia de habiendo estado en algunos de los mundos o en todos los mundos, ¿no? O sea, por ejemplo, un poco eso puede ser importante hablar de mi experiencia. Yo tengo la suerte, porque no fue planificado, haber estado en bancos, conozco el negocio del banco, haber estado en AFPs, conozco el negocio de las entidades que se enfocan en ahorros a largo plazo, y conozco el negocio, lo que son los fondos privados, que son los fondos, digamos, como no tienen una regulación, son los más creativos. Es literalmente un hedge fund peruano, ¿no? Donde se puede hacer muchas cosas y la puerta es abierta, ¿no? Es abierta. Yo he visto un montón de cosas que aún existen y están ahí. Entonces, claro, todo marcha bien hasta que algo falla. Y ahí es, claro. pucha César, ¿qué se hace, no? Steve, y en el tema para que nos termine de entender la gente que nos está viendo, claro, tenemos estas inversiones tradicionales que tú nos indicas, ¿no? Todos estos activos, todos esos productos que nos brinda la banca tradicional, entre los fondos mutuos, los depósitos a plazo, las cuentas de ahorros que tienen algunos beneficios en particular de diferentes entidades financieras. Por el lado del mercado de valores tenemos acciones y bonos, los ETFs, los que son más conocidos, digamos, en este tema. Pero dentro de lo que tú nos explicas, de estas inversiones que tú nos vienes explicando y que S4 también se dedica a ver este tipo de portafolios, ¿cuáles son estas, digamos, esas alternativas dentro de este segmento? Tú nos hablas de real estate,
que de hecho por excelencia es el vehículo pues más potente que hay, y que claro, te da ciertas rentabilidades muy, muy, muy interesantes y que tienes de por medio de alguna manera el activo, que te permite sostener esta inversión. Pero ¿qué otras alternativas aparte del real estate que son tangibles, que tienen esta liquidez, se nos pueden presentar en el mercado? Sí, o sea, igual dentro del lado de los inmuebles hay distintos tipos de inversión, ¿no? Está, o sea, los FIRBIs y los FIBRAs, que Correcto. básicamente son vehículos de inversión que salieron ya hace unos buenos años, y ellos en realidad es un formato de inversión inmuebles, pero a través de rentas, ¿no? Ellos tienen el inmueble y lo alquilan y sobre esas rentas es lo que le devuelven al inversionista. Entonces, lo que ahí te va a importar es no tanto el inmueble, sino es que haya una actividad comercial sana, que el país esté creciendo, ¿no? Porque eso es lo que finalmente va a hacer que efectivamente la rueda siga girando. Luego también tienes inversiones inmobiliarias en el lado del capital privado, ¿no? Es decir, te vas prácticamente en la coinversión con el desarrollador o el land banking, el que está comprando la tierra para hacer las obras. Y ahí estás con el riesgo tal cual, ¿no? Oye, compraste el terreno, lo desarrollas, ¿no? Tienes que buscar el financiamiento para poder hacerlo. Una vez que se hace, si se vendió o no se vendió, y te llevas todo digamos, te llevas todo el excedente de esa apreciación desde que compraste el terreno, que te puede costar 100 hasta que lo vendiste, te puedes llevar casi 4x, ¿no? O sea, en verdad, el negocio inmobiliario, si se hace bien y estás con un buen desarrollador y agarrar en un buen lugar, sí, sí se puede hacer buenas rentabilidades. Por algo, digamos, el sector no ha parado de crecer a pesar de la distinta coyuntura. Pero eso en el lado inmobiliario. Tenemos el lado en el factoring, que acá es importante entender el factoring como instrumento de inversión. ¿Por qué? Porque se volvió, digamos, la gallina de los huevos de oro hace como 3 4 años, y esto generó un problema, en realidad, que es que habían antes pocos fondos de factoring, iban bien, pero comenzó a entrar mucho dinero a esos fondos porque la gente comenzó a pensar, ok, si yo invierto en factoring, estoy invirtiendo en algo que me va a dar 12 a 15% de rentabilidad, pero de corto plazo. Es decir, porque me están descontando las facturas y las facturas a 90 días le repagan, entonces es de corto plazo. ¿Ya? Eso no necesariamente es así y ese ni siquiera es el riesgo principal. El riesgo principal del factoring en realidad es a quién le están descontando esa factura, ¿no? ¿Cuál es el riesgo crediticio de esas compañías que son las que realmente tienen que repagar por el servicio que el cual la factura digamos, se ha descontado, ¿no? Entonces, yo sí lo tomo con pinzas. ¿Por qué? Porque entró mucha liquidez a estos fondos por la efervescencia que hubo y estos fondos con toda esa liquidez tenían que colocarla. Entonces, cuando los fondos tienen mucha liquidez, claro, no lo pueden tener ahí ahuesado porque si no, al final la rentabilidad se va diluyendo hacia la baja y comenzaron a bajar las exigencias, ¿no? Es decir, ya no iban a lo más premium del crédito de factoring, sino al nivel 2 nivel 3 y así sucesivamente, y comenzó a haber los problemas. Los problemas porque el COVID sinceró todo ese mercado, ¿no? El COVID sí, la verdad que puso mucha sincerización y se han quedado bien los que han hecho una buena diligencia de riesgo, ¿no? Que vas manejándote a nivel uno a nivel 2 y no bajas de eso, y a eso le das a tu inversionista, quizás sea menos rentabilidad y menos utilidad para ellos como idea de fondo, pero al final es algo más manejable. Entonces, el factoring sí es importante analizar qué tipo de créditos de facturas descuento, ¿no? No es algo tan sencillo. Correcto. Ahora, sí, dale, dale, sí, termina, termina. La última que te iba a decir ahí es lo que es crédito privado. Ok. Y crédito privado, como el ejemplo que vimos, ¿no? Que te mencioné, oye, te presto, una empresa está prestando con un contrato mutuo, con respaldo de una garantía, eso se llama en realidad un préstamo privado. Son préstamos con distintas estructuras, ¿no? Que te pueden rendir, la verdad que he visto desde 10 hasta 20% con distintas estructuras, algunas más sofisticadas, con fideicomisos detrás, algunas más simple, con acto de muy buena fe, ¿no? Pero ese tipo de inversiones también al día de hoy está siendo algo más popular en el mercado peruano, pero hay que tener también cuidado, porque si no está bien estructurado, como el ejemplo de ese inmueble, ¿no? Si la persona está bien en el inmueble, la verdad que si te falla, básicamente igual se va a quedar ahí, ¿no? Ni no vas a poder ejecutar la garantía N cantidad de años, te vas a ir a juicio, etcétera, etcétera. Claro, claro. Steve, ahora, a ver, luego de haber tú estado dentro del corporativo, dentro del BCP y haber manejado en el tema de Credit Corp y luego irte por el tema de las AFP y haber en esos trabajos que has tenido, haber manejado fondos bastante importantes, luego de pasar por todos estos procesos,
logras tú fundar tu empresa, una consultora S4, en donde, claro, ya es digamos, tienes un poco más de limitaciones con el tema de levantar capital y, claro, ¿no? El capital que se levanta, pues, debe ser, me imagino, pues, también no debe ser del tamaño de los fondos que manejabas en el corporativo. ¿Cómo haces tú para, en este caso, ¿no? Para levantar los fondos y distribuirlos de tal manera que tengas una cartera diversificada? Si una persona o una familia viene, te busca y te dice, tengo un excedente, necesito que lo evalúes, ¿cómo es el proceso en el que tú inicias? ¿Cuáles son los montos que tú consideras sean considerables para que sean los más aceptables para poder tener una rentabilidad promedio en el mercado y que para ustedes también como empresa sea representativo? No, es una excelente pregunta, te lo agradezco, César. Mira, yo decido hacer la consultora y no decido hacer, digamos, ABC Capital o XY Wealth Management. ¿Por qué? Porque por el compuesto que te dije de la experiencia multiinstitucional, he sentido que puedo generar mayor valor de una manera más holística y eso es lo que hago en la consultora, ¿no? Entonces, con este conocimiento busco mejorar la falta de preparación que el común promedio del peruano tiene. Entonces, ¿qué quiere decir? Los peruanos somos sumamente inteligentes, ¿ya? Pero el tema está en que somos muy inteligentes y muy especializados. Entonces, alguien especializado en medicina no va a tener los mismos conocimientos y no tendría por qué tener los mismos conocimientos financieros que alguien especializado en finanzas. ¿No? Es lo mismo. Por algo nosotros vamos al doctor porque obviamente no tenemos el conocimiento para operarnos nosotros o diagnosticarnos. Entonces, en finanzas ocurre lo mismo y va dependiendo del nivel de patrimonio que tú vas teniendo, es decir, el nivel de ahorro que has generado en el tiempo se va volviendo más relevante. Dicho esto, no significa que el que tiene 5.000, $10.000 no sea relevante. Eso es totalmente falso. ¿Por qué? Porque el que normalmente tiene 5.000, 10.000 de repente está en una época aún joven de crecimiento personal y profesional y sí debe tener la capacidad de gestionar sus finanzas personales mirando el más allá, ¿no? Yo te cuento un ejemplo rapidísimo de eso. Hemos estado en unos talleres en el colegio Markham Lo y vi. algo que a mí sí, sí, no, fue increíble, pero algo que a mí me sorprendía es, yo les preguntaba, chicos, ¿quiénes de acá tienen identificado en qué son buenos? Y era como un grillo pasado. Yo, ¿quiénes tienen identificado qué les apasiona? Una, dos, tres cosas, díganme. Y no había una especie de autoconocimiento, ¿no? Entonces yo le digo, mire, el mejor consejo que yo les puedo hacer, aparte de, digamos, ya todo el taller, porque esa es la parte conclusiva, es ustedes piensen en una o dos cosas. ¿Por qué? Porque uno y tú lo debes saber también, César, por obviamente tu línea de carrera, cuando uno identifica qué le apasiona y en qué es bueno, puedes comenzar a invertir en ti, en esas cosas, para irlo perfeccionando, irlo mejorando y irlo explotando, obviamente, a tu favor. Entonces, ese fue el mensaje que yo le di a ellos. Oye, hagan este ejercicio porque al final el crecimiento va a ser más de lleno para ustedes. Y va a permitir, y se lo dije en broma, le dije, y si no lo hacen, bueno, los voy a ver de acá a 5 o 10 años porque sé que igual van a ser exitosos, pero ya no los voy a ver en un taller, sino los voy a ver como mis clientes, ¿no? Ahí vamos a estar y obviamente van a pasar a consulta y Y todo, ahí te ¿no? va a costar, y ahí sí te va a costar. Exactamente, exactamente. Entonces, ya regresando digamos, a cómo lo hacemos acá en la consultora, nosotros empezamos hace casi 2 años enfocados en altos patrimonios, ¿ya? O sea, en altos patrimonios, las familias, digamos, importantes de acá del país. Y con el pasar digamos, del tiempo, a los 9 meses de esos mismos clientes, se nos abre la oportunidad de comenzar a entrar a sus empresas. O sea, nos abren abiertamente, por favor, oye, quiero que revises la salud financiera de mi empresa, quiero que me hagas una segunda opinión del planeamiento estratégico que tenemos, ¿no? Como también he tenido la experiencia en el lado de CES, donde yo estuve también en la parte estratégica, entonces me dio mucha apertura a meterme muy de lleno y a aportar en la parte gerencial de las empresas, de las familias, de las que ya veíamos, y pusimos esa división de negocio también, ¿no? Que le llamamos nosotros, tenemos la división del Family Office y la división de banca de inversión como anclas, y sobre eso atendemos, digamos, también a los que no necesariamente tengan que tener ese patrimonio empresarial o familiar al día de hoy. ¿Bajo qué metodología? Bajo una asesoría inicial. Entonces tú me puedes decir, oye, Steve, no sé, tengo un dolor de cabeza porque
Me han ofrecido 6 productos financieros, ¿no? Y todos son muy buenos, pero la verdad que no entiendo muy bien los riesgos o no entiendo si me están cobrando o no, porque todos me ofrecen rentabilidad neta. Quisiera que me los analices. Además, ayúdame porque estoy haciendo el presupuesto también de mi matrimonio. No sé cómo hacer bien el tema financiero con mi esposa, no sé cómo hacer los aportes para el tema de los hijos, ¿no? Tema del préstamo hipotecario, quiero comprar una casa, debería comprar una casa ahorita o no, cuál es el contexto económico local, dame un poco de ayuda. Entonces, en esa asesoría inicial, la verdad que se tocan un montón de aristas para poder darle ese valor que la persona necesita y muchas de las veces, te diría que en el 80-85% de los casos me ha pasado que se da una solución ahí, ¿no? En 80 minutos se da la solución, se le entrega todo un informe completo y una guía como para que pueda obviamente manejarse. ¿Qué pasa si no, no? O sea, ¿qué pasa si realmente el problema es un problema más de trasfondo, ¿no? Ahí ya entramos digamos, hacer una evaluación más profunda, hacer un diagnóstico, hacer un plan de acompañamiento, algo mucho más cercano que termina ya vinculado a las dos anclas, ¿no? Al servicio de, oye, de repente tú sí necesitas un tema más de acompañamiento de gestión patrimonial como el family, o de repente tú necesitas más un servicio más premium en la parte empresarial como el tema de banca de inversión. Pero ya al día de hoy, entonces ya no es como antes, ¿no? Que tenías que ser o familia, digamos, adinerada o una empresa mediana, grande. La verdad que no. Tenemos la división de, digamos, personas, donde ahí entran todos. Luego tenemos la división de familias y tenemos la parte de empresa. Entonces, lo tenemos bien seccionado para poder ayudar realmente a todos, porque ese es bueno, no hemos hablado del objetivo, me lo preguntaste y pucha, yo como me encanta hablar de estos temas, me No, voy dale, centrando un dale. Está poco. perfecto. Es, eh, o sea, la misión que yo veo es poder ayudar con el conocimiento financiero especializado a todo aquel que ande confundido por ahí. Usualmente tú no sabes si estás confundido, pero cuando te van comentando, y eso nos pasa con los clientes, ¿no? O sea, cuando están en la reunión, se van dando cuenta de muchas cosas que dirían, oye, ¿qué? Así es así esto, debió ser así lo otro. No, no te creo que acá hay, no sé, costos, digamos, que no los estoy viendo, ¿no? Claro, Entonces, costos ocultos y eh, demás. sí, sí, porque esto, o sea, es como cualquier industria, ¿no? Es como decir, oye, no sé, pues te vas a comprar unos zapatos de lujo, de repente hay marcas que simplemente es el logo y la ingeniería es una porquería del zapato, cuando hay otras marcas que de repente la ingeniería del zapato sí es buena, es ortopédica, etcétera, y bueno, la marca no pesa tanto, ¿no? Entonces hay que saber, hay que conocer para poder elegir bien. Y hay algo que tú mencionas acá, y también me ha pasado a mí por el tema de la experiencia, es que la confusión de un determinado cliente, en este caso, llega realmente cuando realmente tiene el dinero, tiene la plata en la mano para poder hacer una determinada inversión, una determinada actividad. Porque cuando no la tienes, eres valiente, ¿no? Puedes, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me proyecto, porque no lo tienes en la mano. Pero cuando te toca decidir, en ese momento que ya ok, ya lo tengo y tengo que tomar una decisión, pues ahí entran el tema de las confusiones y ahí es donde ustedes pues ejercen esta labor tan importante, ¿no? Que es un tema de asesoría, porque pues muchos de nosotros que estamos metidos, involucrados en negocios por ahí, que decimos, ok, yo por lo general manejo mis negocios, invierto acá, hago esto, pero no necesariamente todas las personas que se dedican a hacer negocios son expertos financieros y es muy bueno que empresas como la tuya, la que tú lideras, pues tengan esta visión de poder hacer la asesoría, de poder acompañarlos y darles un diagnóstico inicial. Y tú me decías que luego tú le haces un entregable, le entregas un informe al cliente y luego cuando ya te das cuenta que a lo mejor este cliente requiere otro tipo de asesoría un poco más especializada, ya ustedes incluso los pueden acompañar en el proceso operativo de la inversión, ¿correcto? Ustedes pueden manejar pueden manejar el portafolio de una familia. Sí, tal cual, ¿no? O sea, y acá hay que ser muy precisos porque la confusión es un clásico, ¿ya? Y cuando uno habla de manejar el portafolio, no significa recibir el dinero, ¿ya? No, claro. Porque eso se confunde, ¿no? La gente dice, ya, te ve como un producto, y eso es porque en realidad la industria lo ha orientado a eso. O sea, la industria te hablo incluso las grandes marcas, ¿no? Las grandes marcas financieras. Entonces, el de a pie está muy confundido. Cuando hablas de finanzas dices, oye, ya, pero ¿qué? ¿Te tengo que dar el dinero? ¿Te tengo que pagar todo mi patrimonio? No, escúchame acá.
es todo abierto, todo transparente. O sea, tú puedes tener tu dinero donde lo tienes, o puedes mandar tu dinero a tal lugar que de repente te va a salir más económico, con mejor servicio, o a tal otro lugar, dependiendo de las necesidades, dependiendo de... Me preocupa el Perú. ¿Sabes qué? No quiero tener mi dinero en el Perú. Me preocupa el 2026. Tranquilo, hay opciones, digamos, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, hay distintas soluciones, obviamente con costos distintos, pero hay para todo, ¿no? Entonces sí es importante tener claro eso, ¿no? O sea, el tema de gestionar no es transferir dinero, ya es simplemente asesorar donde esté digamos, el patrimonio. Algo que tú mencionabas que me da un poco de risa porque me acordaba de hace unos años, es el dicho de confunde y vencerás. Y eso se lo escuché a un par de personas que se dedican al lado comercial, pero que son muy buenos comerciales, ¿no? Entonces, digamos, yo creo que esa premisa se aplica a todas las industrias, ¿no? Pero regresando al tema financiero, eso es clave cuando te quieren vender algo, ¿no? O sea, te van a mencionar, y ahí es donde uno tiene que sospechar, cuando te mencionan mucho el tema de la rentabilidad, mucho el tema de la seguridad, es donde uno más tiene que sospechar, porque en realidad no existe el golpe gratis, no hay. El que te Sí, perfecto. diga, digamos, ni las letras del Tesoro del gobierno americano son 100% seguras. Su probabilidad es mínima de fallar porque controlan todo el dinero del mundo, pero igual no son 100% seguras. Entonces, alguien te lo tiene que decir a boca abierta, de manera sincera, de manera segura y sencilla, ¿no? Es por eso también, bueno, ya acabo de aprovechar a meterte el eslogan de S4, porque también siempre me preguntan, ¿no? ¿Y qué significa S4, no? Yo soy Steve, ¿no? Entonces me dicen, ¿qué es Steve y qué más, no? No, Y le digo, cuatro más. puta, claro, le digo, no, yo que voy a poner mi nombre, que voy a poner mi nombre en la firma, ¿no? O sea, S4 es de soluciones sinceras, seguras y sencillas, que es lo esencial. O sea, en el sistema financiero todo es seguro, pero no es necesariamente sencillo Sí, y la gente no necesariamente es sincera, porque cuando correcto. uno es muy sincero, pierde la venta. Eso es lo que pasa. Eso es lo que tiende a pasar. Sí, sí, sí. Y justo hablando del tema de la sinceridad, Steve, a ver, por lo general, y uno que está involucrado también en este negocio, pues el análisis que uno hace de un determinado inversionista es básicamente según el perfil de riesgo del inversionista, ¿no? Si es moderado, ¿no? Si tiene este tipo de perfiles. Pero entiendo que ustedes, y me lo has contado también fuera de cámaras, y esto me parece importantísimo que las personas lo sepan, lo entiendan, el análisis no solamente va por hacerte ciertas preguntas para determinar qué perfil de inversionista tienes, sino más bien hacer un análisis del mercado. Y esto es algo pues que no todas las personas que están ligadas al tema de inversiones y finanzas lo conocen, ¿no? Hacer un análisis de cómo va el tema económico en perspectiva al 2026, de cómo podemos tener un análisis también político hacia el 2026. Y en función a esto quisiera saber también tu opinión respecto a cómo ves tú el panorama. Yo te he visto en varias entrevistas que has dado también a algunos programas en señal abierta, en cable, y sí, claro, tienes una opinión y con números y con data eh, que nos puede dar algunas luces respecto a las inversiones, respecto a la estabilidad económica y política de nuestro país, que definitivamente van ligadas de la mano. ¿Cómo ves tú el escenario político y cómo ves tú la perspectiva para los inversionistas de cara al 2026? Eh, Primero, sobre lo que mencionaste, se llaman los famosos perfiles, ¿no? Son los perfiles teóricos y la verdad que cualquiera que haya hecho la carrera de economía o finanzas los conoce, ¿no? Son perfiles de muy largo plazo donde te mencionan, oye, hay que hacer lo que se llama en inglés un IPS, que es un perfil digamos, de la persona, y sobre eso tienes a tener distribuciones teóricas que puede ser de la típica ultraconservador, ¿no? Que es 90% renta fija, 10% renta variable, un balanceado que es un 60% renta fija, 40% renta variable, o un agresivo que viene a ser como 80-85% renta variable y un 15% renta fija. Yo creo que eso está bien si te quieres mantener, digamos, todo en simple, ¿no? O sea, oye, ok, no sé, yo tengo una inversión que va a estar creciendo y se va a transformar en una empresa. Lo que pasa es que eso también es clave, y creo que no lo hemos mencionado. El dinero ahorrado en el tiempo, de un momento a otro, se transforma en una empresa, es una empresa de finanzas. Entonces, como decir, como si tú tienes tu emprendimiento, tal, tienes que tratarlo igualito. O sea, el dinero, cuando ya llega a tener un tamaño, tienes que tratarlo como una empresa financiera donde vas a tener que buscar
cómo proteger tus ingresos cuando los ciclos sean de baja, porque el mercado tiene ciclos de subida y ciclos de bajada, y cómo vas a ahorrar los costos para que tus márgenes sean lo más amplios posibles. Y hacia eso yo soy crítico constructivo, porque sí creo en los perfiles de largo plazo. Yo la verdad que sí los hago y se los menciono. Ese es el perfil de largo plazo, ¿no? El que deberíamos alcanzar si todo el contexto macroeconómico internacional y local está ok, ¿no? Pero si yo estoy viendo en mi día a día, en mi mes a mes, que nosotros hacemos mucho el análisis local, internacional, oye, hay riesgos que se están acrecentando, entonces está en mi rol fiduciario decírtelo y decirte, ¿sabes qué, César? O sea, el posicionamiento 60-40 está ok. Si es un posicionamiento teórico balanceado, estás diversificado, ¿no? Te va a proteger. Pero creo yo que puedes salirte, ¿no? O sea, te recomiendo salirte un poco de eso, bájale un poco más la renta variable o bajemos gradual. Si sigue subiendo cada 3 4 5% que se sube, vamos tomando un poco de ganancia, lo ponemos en una estrategia que de repente te va a subir un rendimiento de 5 o 6%, pero ¿qué va a funcionar eso? Que si efectivamente se magnifica un escenario de cola, el patrimonio se va a proteger y en ese momento que se ha magnificado el escenario de cola, es donde la misma gestión que se está dando ahorita, ¿no? De, oye, yo te estoy diciendo, protégete ahorita, en ese momento te tengo que dar la misma diligencia y decirte, César, ya es momento de migrar un poco a retomar ese portafolio de largo plazo, ¿no? Regresemos a ese 40, o si las cosas están muy estables, te voy a decir, César, ¿sabes qué? Ese 40 no hace sentido ahorita, hay que ir a 50, 60, porque las perspectivas están más saludables. Entonces, hacia eso es lo que yo te decía fuera de cámaras, ¿no? Es la diferencia de tener, digamos, un gestor de inversiones, alguien que realmente ha sido jefe, gerente de inversiones, que ha movido dinero, que no le tiembla la mano en tomar una decisión. O sea, hay veces que hay pérdidas y hay que tomar la decisión de salir, porque la pérdida puede ser aún más grave, ¿no? Como hay veces que, oye, la ganancia sigue ganando y tienes que tomar la decisión de decir, creo que ya estuvo bueno, voy a comenzar a bajarle el riesgo y asegurar esa ganancia, porque esa ganancia mientras siga subiendo y tú no la realizas, es una ganancia figurativa, ¿no? Está ahí, ¿no? Pero si no es que la realizas, igual vas migrando el portafolio y eso se va haciendo, digamos, bueno, nosotros con el equipo lo hacemos día a día, pero de cara a los clientes sí se lo comunicamos de mes a mes y no necesariamente nos imponemos, ¿no? Porque eso también es algo que te decía, o sea, tenemos una visión de casa, ¿no? Y te comento, y te voy a decir, César, mi visión de casa lo que estamos haciendo es esto. Tú tienes esto y hemos discutido, porque también se habla con la familia, es parte de, como si fuera un directorio de inversiones, se discuten las cosas y si al final, oye, sí me interesa también migrar un poco hacia lo que ustedes están haciendo, genial, ¿no? Se pone todo en armonía, pero tú lo vas a valorar un montón porque al final, si se da este escenario, pucha, vas a proteger tu patrimonio. Y si no se da, no es que no has rentabilizado, quizás vas a estar 1 o 2 puntos porcentuales por debajo, pero el patrimonio sigue generando esa riqueza, sigue generando ese interés compuesto que es lo más saludable. Correcto, Eso con respecto al tema de los perfiles. perfecto. Algo muy, muy escueto tal vez respecto a la tendencia política económica que se vaya dando hacia el 2026 y que nos dé algunas luces respecto al tema de inversiones. Sí, mira, el tema político es algo que un poco ya nos hemos acostumbrado, o sea, nos hemos acostumbrado a que básicamente no se haga nada. Y yo, cada vez que tenía una chance y me han preguntado un poco en qué momento comenzó toda la distorsión, yo creo que la distorsión, a mi opinión, fue con el tema de PPK y Vizcarra entrando a tomar el poder. ¿Por qué? Porque eso fue un punto de quiebre entre que todo lo que uno ya sabía, o sea, nosotros todos sabíamos que, oye, entraba tal presidente, ojalá que haga, va a robar seguramente, va a haber corrupción, pero ojalá que haga, ¿no? Y hacían y bueno, todo normal. Cuando estalla y se descubre todos los deudores y todas las marañas que están metidas en toda la parte del gobierno, es simplemente reconfirmar la tesis de que ya sabíamos que había corrupción a todos los niveles, pero ya también, como ya está muy metido en el foco de todos los ojos y es muy mediático, comenzó a truncar todo el tema de gestiones para el país, ¿no? O sea, temas de gestiones del Ejecutivo que debía igual, aunque sea poder avanzar, hacer proyectos, entró el tema contra la minería muy, muy violento, que tienen razón, ¿no? O sea, la empresa privada minera en los años de gloria no hicieron muchas cosas a nivel social, ¿no? Y eso obviamente les pasó una factura después.
y ahora es que está, bueno, ahora ya se ha regresado, felizmente ya se han reactivado los grandes proyectos. Sí. Los grandes proyectos son los que nos van a mantener bien, pero quizás regresando a tu pregunta, sorry, porque si no me voy fuerte, hacia el 2026, yo creo que uno tiene que ser cauto y la manera de cómo uno puede ser cauto, sobre todo en este país, es con el tipo de cambio, ¿no? O sea, yo creo que el tipo de cambio va a tener una tendencia más probable al alza. Yo te diría que estoy en un 70, 30, 70% probable de que siga subiendo el tipo de cambio ¿Que y hay supere los niveles, 4? ¿no? ¿Crees? O sea, yo creo que el nivel clave es si supera el 390 Ujú. tranquilamente ya vamos a estar inclinados a un 4 o un 4.10 dependiendo de cómo se acerque esa segunda vuelta, porque como yo lo veo es, la derecha está tan atomizada que quizás el Fujimorismo es el que va a ser el candidato de derecha y vamos a tener a alguien de centro izquierda, ojalá no sea Antauro, ojalá sea alguien más, pero es en segunda vuelta de Fujimorismo contra alguien más. Yo no creo que el Fujimorismo lo haga, o sea, sería la cuarta vez y yo no creo que lo haga y ya es como que ahí vamos a tener complicaciones y la variable que en este país refleja eso siempre es el tipo de cambio. Es la variable más sensible que tenemos. Por eso es la variable también que uno te permite, o sea, oye, si me quiero proteger al día de hoy, ¿qué hago? Anda comprando dólares. O sea, yo no te digo que tengas el 100% en dólares, pero yo personalmente recomiendo tener entre el 70 y el 80% al día de hoy de los ahorros dolarizados y ese 20-30 en soles para gastos corrientes o gastos de emergencia. Correcto. Perfecto, perfecto. Ahora, en estos tiempos en los que, claro, y creo que todos lo sabemos, ¿no? Tenemos ya en 2 años más, el próximo año empiezan las campañas, la campaña política y ya se empieza a sentir este tema del impacto político en la economía de nuestro país. ¿Cuál sería, según tu recomendación, un portafolio diversificado para un determinado inversor, para una persona natural tal vez que tiene sus ahorros y necesita darle algún tipo de movimiento a sus ahorros y quiere iniciar en el tema de inversiones? ¿Cuál sería un portafolio más o menos diversificado? ¿En qué instrumentos le aconsejas tú podría iniciar en un proceso de inversiones en este momento, ¿no? En caras a unas elecciones próximas. Mira, vamos a ir de lo más básico hasta nivel intermedio, ¿ya? Para que sea más fácil de ver. Yo creo que un portafolio básico, que es muy sencillo de armar y tiene 100% de, digamos, de tranquilidad para dormir, es armar un portafolio diversificado en cajas, que es lo más conservador. Una caja te puede rendir al día de hoy, bueno, han bajado las tasas, ¿no? Porque ha Sí. bajado un poco todas las tasas, pero te puede rendir alrededor del 7%, quizás alguna 8 o 7,5, pero tú diversificas estando debajo del límite, que el límite es como 123.000, 122.000 Sí, aprox. soles, Ajá. y eso de ahí te permite estar tranquilo. Entonces vas armando tu patrimonio de manera tranquila, defensiva, inviertes en esa caja con miras a un año o año y medio que pase un poco la ola política. Eso es lo más conservador, porque si tú me dices, oye, lo voy a tener en depósito a plazo de un banco, te diría, tenlo un depósito a plazo de una caja, diversificada en cajas, no superando el umbral. Eso como ancla. Y luego lo segundo es el mercado de bolsa local tiene una infinidad de beneficios e instrumentos que el día de hoy no, o sea, el mercado de bolsa de valores no significa que vas a invertir necesariamente en acciones. O sea, ya no. O sea, hay acciones de las compañías peruanas, pero hay también, digamos, lo que se llaman los instrumentos ETFs, que son como ETF. acciones. Ujú. Sí, son acciones, ¿no? Que se representan en realidad como fondos mutuos líquidos que te permite invertir desde Perú, no sé, en las 500 compañías diversificadas de Estados Unidos. Entonces, si tú estás armando un plan de ahorro, genial. Oye, métele consistentemente mensual a ese tipo de instrumento. ¿Por qué? Porque tú lo estás recién armando, ¿no? O sea, boom, vas a estar armando, puedes tener caída, pero el siguiente ahorro te va a ir compensando y vas a estar armando un precio promedio. También hay instrumentos de renta fija en el mercado de bolsa local diversificado internacionalmente. Entonces, tú pones en Google o pones ahora con ChatGPT, incluso la versión gratuita, o cuáles son los instrumentos de renta fija listados en la bolsa y te van a salir ahí. Todos los bancos principales también los publican y son instrumentos, claro, te van a rendir en dólares un 4, un 5%, ¿no? No, tampoco va a ser mucho, pero te va a ir diversificando. Hay algo importante para todo lo que nos está escuchando es, si uno quiere ganar bastante en el mercado tradicional, tiene que irse por un instrumento de renta variable, ¿no? No hay otro mecanismo de ganar alto potencial. ¿Por qué? De Porque en acuerdo. el otro lado tienes la renta fija, ¿no? Ya sea en cajas o depósitos en bancos o estos bonos diversificados que máximo vas a sacar 7-8% y eso es. Ahí tendrías que ir a las inversiones alternativas, que es lo que hemos mencionado.
Y cuando uno va a invertir en eso, yo sí les recomiendo, si es un monto para ustedes importante, no sé, yo tengo $10,000 y es todo lo que tengo ahorrado y lo voy a poner en un instrumento privado, asesórense, pregunten dos, tres veces, tengan un comparativo. ¿Por qué? Porque, como les digo, no solamente va a importar la rentabilidad, va a importar otras cosas que de repente por su conocimiento no lo saben. Y de Claro, repente invertir, no sé, 200, $100 porque les hagan el doble check, ¿no? O sea, la segunda opinión los va a salvar de perder esos $10,000. De repente te salva de perder $5,000. Y tú me dirías, César, ¿qué por $250 te salvarías de perder $5,000? Yo creo que compensa, ¿no? por Entonces, supuesto. vale la pena, pero en simple yo recomendaría eso, esos cajas y renta variable a través de los instrumentos locales, porque esas son las maneras en que también vas a pagar poco impuestos. Existe la tercera manera, que al día de hoy hay plataformas digitales muy sencillas que tú puedes abrir en el exterior, mandas tu dinero al exterior e inviertes en instrumentos altamente líquidos en el exterior, pero el tema está en que eso te va a pagar un tributo de 30% cuando lo regreses, con el asterisco que esas herramientas también no son tan fáciles para alguien que es un poco ajeno a este mundo. Entonces sí, yo diría, tengan una asesoría, ¿no? Comiencen por lo básico. Yo creo que el mercado de la bolsa peruana, o sea, digamos, la bolsa de valores en el Perú te da posibilidades de diversificar tu portafolio, ¿no? A través de cualquiera de las apps que operan en este país. Y las cajas es otro instrumento interesante. Ya si van a entrar a, oye, voy a hacer un mutuo de tema inmobiliario, voy a entrar a factoring, o voy a entrar a fondo privado de estrategia A, B, C, asesórense, pidan una segunda, tercera opinión, alguien que sepa un poquito más del tema, para que entren seguros, ¿no? Y tengan claridad de cuál es su peor escenario. Perfecto, Steve. Ya con esta pregunta vamos cerrando la entrevista. Y te cuento que esta pregunta llega gracias a Lúdica. Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. Y quiero preguntarte justamente, Steve, referente al tema educativo. Sé que con tu consultora, y me lo comentabas hace un inicio, y te dije que lo he visto, ustedes están justamente ahora haciendo un tema de educación financiera, inteligencia financiera para colegios. Lo mismo justamente que Lúdica, lo hemos también conversado fuera de cámaras. Cuéntanos un poco cómo se viene este tema, cómo te animaste a poder incursionar en el tema educativo y cuál es la perspectiva que tienen ustedes respecto a este tema, ¿no? Que de todas maneras es muy importante que los jóvenes, que los niños tengan acceso a la educación financiera, pero claro, no todos estamos comprometidos con esta tarea tan difícil. Cuéntanos un poco cómo te está yendo con esto. No, de hecho, lo de Lúdica es tremendo también, ¿no? Ahí mis felicitaciones para ustedes. Yo creo que al final la idea es atacar el mismo objetivo de todos los frentes y al final va a generar un efecto sinérgico tremendo en nuestra sociedad, que el principal problema es la falta de preparación, ¿no? Falta de preparación financiera, entre otras cosas, pero ahorita estamos hablando del tema financiero. Yo la verdad que siempre en el lado, digamos, que me ha tocado tener, he tenido equipos grandes hasta de 15 personas y, y siempre tengo una virtud, tengo mucha paciencia, me encanta poder enseñar, me encanta poder hacer crecer a la gente. Es algo que lo fui, digamos, creciendo en el tiempo a nivel de mis equipos. Y hace 2 años, la verdad que dije, oye, me gusta esto, me gustaría hacerlo un poco más abierto. Y es ahí que encontré esta segunda pasión, ¿no? La primera pasión para mí son los mercados capitales, me encanta, y esta segunda pasión es poder, digamos, transmitir y sentir que estoy sumando en algo con todo lo que ya me han brindado, ¿no? Porque yo también obviamente he aprendido de otras personas y ahora es un poco, digamos, devolver ese aprendizaje. Y sí, la idea es hacerlo colegios, universidades, a cualquiera que realmente le pueda sumar. Como te digo, yo sé que hay varias entidades en el país que apuntan a lo mismo. Yo sé que al final algunos apuntan de repente más por un tema marquetero que realmente en esencia, pero no importa, ¿no? O sea, al final la idea es mejorar el tema educativo. Ya sabemos que, digamos, en el país ni siquiera en la currícula está cambiar o implementar el tema de educación financiera, lo cual me parece que es algo crucial. Debería haber, aunque sea un curso de lleno, ya sea en tercero, cuarto o quinto de secundaria, pero mientras no se dé, estamos tú, está Lúdica, estamos nosotros, ¿no? Y la idea es poder masificarlo, ¿no? Poder que esto al final genere una sinergia. Porque te digo, yo, o sea,
la falta de preparación financiera yo la he encontrado, como te digo, gente muy inteligente, muy capaz, por algo tienen el patrimonio que tienen, ¿no? Pero a nivel financiero muy, muy básico. Sí, Entonces yo decía, ¿cómo, cómo mejoramos eso, ¿no? O sea, digamos, los podemos empoderar a ellos, pero la mejor manera es ir a nivel más abajo, ¿no? O sea, hay que ir a cuando uno es una esponja, pues, ¿no? O sea, 13, 14, 15, 16, 17 años, no tienes responsabilidades, la verdad que tu cerebro está limpiecito ahí para absorber. sí, sí, y tú comentabas algo, y esto sin desmerecer obviamente a otros tipos de entidades escolares, pero tú comentabas tu experiencia en el Markham, ¿no? Que es un colegio top en Lima y que en teoría pues los chicos que están yendo tienen un nivel socioeconómico, cultural, por sobre, encima del estándar de Lima, digamos, ¿no? Nosotros en Lúdica tenemos la suerte de conocer colegios, por el momento en Lima, en provincia también, que claro, no tienen la misma realidad que este colegio. Imagínate pues cuál es la brecha tan enorme que hay en el sistema educativo y sobre todo en estos temas, ¿no? Porque claro, si hablamos de los cursos regulares, por ahí que, digamos, la formación termina siendo bastante parecida, obviamente también hay brechas muy grandes, demasiado grandes, pero en estos temas netamente financieros, económicos e incluso políticos que se deberían tocar dentro de las escuelas, la brecha es completamente enorme y hay que trabajar, ¿no? Y la labor que están haciendo ustedes, nosotros y todas las personas que están involucradas en este tema, pues es para aplaudir y pues ojalá sigan ustedes también con el mismo proyecto para adelante. No, de hecho que sí, César, y como tú mencionas, o sea, al final es un problema transversal. O sea, puede ser de colegios más premium a los colegios más, digamos, más públicos, y el problema es transversal, ¿no? Entonces, sí, la idea es, como ustedes han hecho, ¿no? O sea, poco a poco van entrando a todos los colegios. Nosotros, la verdad que privado, público, semipúblico, o sea, es quienes quieran que participemos, ahí estamos nosotros, ¿no? Porque la idea es masificarlo, llegar a la persona de a pie, que no necesariamente va a llegar con una asesoría, ¿no? Porque ahí no todos pueden llegar a una asesoría, ¿no? Y la verdad que el promedio, yo diría que de repente no puede llegar a una asesoría, pero eso no significa que ellos no necesiten saber de finanzas, ¿no? Entonces, al contrario, es ahí donde, oye, con un 10%, yo le decía a los chicos, de todo lo que les he dicho, si saben o retienen el 10%, pucha, ya están arriba del promedio. Sí, Porque por yo ni supuesto. siquiera sabía todo lo que les estoy mencionando, ¿no? No tenía ni idea de eso. Es verdad, es verdad. Steve, muchísimas gracias. De verdad te agradezco mucho por tu tiempo. Ha sido una conversación bastante amena. Me he divertido muchísimo y yo estoy seguro que las personas que vean este episodio también van a estar entretenidos con la conversación, pero sobre todo se van a llevar conceptos muy importantes, sobre todo muy, digamos, disfrutar de tu experiencia y lo que nos has contado respecto a cómo podemos en este tiempo de crisis política, económica, poder tener un portafolio sólido, importante, interesante en caras a unas elecciones que se vienen y que aparentemente pues van a tener bastante ruido, tanto político como económico en nuestro país. Steve, muchísimas gracias. No, al contrario, César, muchas gracias a ti. La verdad que también me ha pasado genial, ha fluido rapidísimo, que ves, te acabo de ver la hora y con gusto para cualquier futura edición. Como te digo, la idea es apuntar lo mismo. Si mi experiencia permite igual ayudar en el tema de que haya una mejor preparación, yo encantado y de hecho vamos a estar haciendo seguramente más cosas ahí juntos, César, y nuevamente te agradezco la invitación. A ti, Steve, muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos hasta luego. Gracias. Nos vemos. Chau, chau, César, gracias. Adiós, nos vemos. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy en este episodio Steve Ocampo, CEO de S4 Consultoría. Esperamos que este episodio haya sido de su completo agrado. Conmigo será hasta la próxima. Esto fue El Inversionista.